granulomas en estados de inmunosupresión. En estados de inmunosupresión, lo que me va a causar es que esos granulomas se van a volver a reactivar y los daños que me van a producir van a ser muchísimos mayores y se me va a producir una diseminación hematógena por toda la bacteria. Entonces, acá lo podemos ver, tenemos una transmisión de tuberculosis y todo, y ahí puede quedar latente durante muchísimos años, hasta que no sea una paciente polada o porque tenga VIH, me va a causar que ese granuloma se cavitacione, es decir, que se rompe, y ese rompe a través de una diseminación hematógena o linfática, me va a causar tuberculosis extrapulmonar. Y una de esas tuberculosis puede ser en el sistema nervioso central. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Santi, dale. Sí. Listo. Entonces, en cuanto a la patología, la patogénesis de la tuberculosis en el sistema nervioso central, tenemos que su principal complicación será la meningitis tuberculosa, la cual se desencadena producto de ya sea una complicación de una infección primaria progresiva, que usualmente sucede en los lactantes o en los infantes, o como una basilemia por una reactivación tardía, que generalmente sucede en adultos mayores inmunosuprimidos. Bueno, inicialmente se formuló que la hipótesis de la diseminación del microbacterium ocurría vía hematógena para alcanzar el sistema nervioso central. La historia por la cual se confirmó esta vía de diseminación es muy interesante y sucede que un hombre que intentó suicidarse mediante la inyección de bacilos de tuberculosis viables en su vena antecubital, pues casi 3 meses después desarrolló una meningitis tuberculosa. Bueno, ya en el encéfalo, que es donde se desarrolla el evento crítico, vamos a tener que se genera un establecimiento de un tubérculo subependimario con progresión y ruptura en el espacio subaracnoideo. Este tubérculo subependimario es un foco calcificante localizado ya sea en la corteza adyacente o en las meninges, y lo vamos a denominar el foco de Rich. Esta meningitis tuberculosa puede producirse inmediata o tardíamente, pues se ha visto que incluso de llegarse a establecer un foco en reposo, ya hay factores como la edad avanzada o un traumatismo cranoencefálico van a desestabilizar el foco y va a resultar en una meningitis incluso en ausencia de una infección generalizada. Bueno, la ruptura del foco genera un derrame de la proteína tubercular en el espacio subaracnoideo, que genera una extensión de la infección y desencadenará una reacción de hipersensibilidad intensa, dando lugar así a cambios inflamatorios que son más marcados en la base del cerebro. Bueno, el derrame de la proteína tubercular en el espacio subaracnoideo produce esta reacción de hipersensibilidad que va a generar una triada común que vamos a apreciarla en la neuroimagen, y estos son unos hallazgos que dominan la patología y explican las manifestaciones clínicas. Estas son la aracnoiditis proliferativa, la vasculitis con el aneurisma y la hidrocefalia. Bueno, puedes pasar. Ok, entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Primero que todo tenemos la aracnoiditis proliferativa. Es un síndrome caracterizado por dolor severo con características neurológicas originado por una reacción inflamatoria inespecífica de la membrana aracnoides, que dada la frecuente participación de las meninges basales y la cisterna ambiens en la meningitis tuberculosa, es más marcada en la base del cerebro y produce una masa fibrosa que encierra los nervios craneales adyacentes y los vasos penetrantes, produciendo una disfunción principalmente en el segundo, sexto y séptimo par craneal. Bueno, esta degeneración de los elementos nerviosos adyacentes se acompaña de síntomas locales y sistémicos, y esta fisiopatología causa el realce de la meninge basilar, que es apreciable en las imágenes diagnósticas. Bueno, también vamos a tener una vasculitis, usualmente con un aneurisma, trombosis o infarto, que afecta a los vasos que atraviesan el exudado basilar o espinal, o que se encuentran dentro del cerebro. Las lesiones múltiples son comunes y pueden producirse una variedad de síndromes, como el accidente cerebrovascular, que involucran los ganglios basales, la corteza cerebral, la protuberancia o el cerebelo. Por ejemplo, pues tenemos infartos del parénquima cerebral, que pueden ser tanto supratentoriales como el troncoencefálico. ¿Pasa? Bueno, aquí tenemos una imagen
que corresponde a una angiografía que muestra una vasculitis caracterizada por la inflamación de los vasos sanguíneos y los cambios morfológicos de sus paredes. Bueno, finalmente vamos a tener una hidrocefalia, la cual es comúnmente resulta del acúmulo de proteínas, principalmente fibrina, que provienen del exudado tuberculoso y el proceso inflamatorio. Bueno, esta es representativa cuando supera los 500 miligramos por decilitro y se acumula en las cisternas basales, generando así una impedancia en la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, hasta generar un posible bloqueo subaracnoideo que desencadenará la hidrocefalia como tal. Esta es una imagen y posteriormente vamos a ver una resonancia nuclear magnética en la cual podemos ver un niño con meningitis tuberculosa. Ya, sí. Bueno, aquí tenemos el caso número 1, entonces donde vamos a adentrar un poco más en todo lo que ya hemos hablado. Entonces tenemos un joven de 17 años que llega al departamento por un cuadro de 2 semanas de evolución basado en cefalea, náuseas y vómito, con una evaluación inicial em, que no demuestra nada importante y se manda para su casa con un diagnóstico de un síndrome viral. Continúa con dolores de cabeza y fiebre. Una semana después, su madre lo encuentra en casa que no responde, no se comunica y llama al 911. Entonces, su mamá reportó que ha perdido 13,6 kilogramos en los últimos 3 meses. Nació en Filipinas y se mudó de Estados Unidos a los 3 años de edad y ha estado en Filipinas desde hace 2 años antes de la presentación del cuadro clínico. 5 meses después de esta presentación, notó que ha tenido una PPD positiva, que ya vamos a hablar un poco más de eso. Ha tenido también, por esto mismo, ha tenido tratamiento con isoniazida, que es un antituberculoso, durante 9 meses. Y en el examen neurológico se encontraba somnoliento, abría sus ojos, mas no respondía a los comandos. En el examen de nervios craneales estaba limitado por su somnolencia y tenía una lateralización de la mirada limitada. También localizaba estímulos noxas, estímulos dolorosos en sus extremidades, pero tenía Babinski en la derecha. En la evaluación de laboratorio se notó que tenía un sodio de 124 miliequivalentes sobre litro. En la tomografía computarizada inicial, con contraste, se reveló hidrocefalia con un flujo transependimal. El líquido cefalorraquídeo fue notado con 227 glóbulos blancos sobre milímetros cúbicos en 60% de linfocitos, proteínas en 140 miligramos sobre decalitro, glucosa en 29 miligramos sobre decalitro. En la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis no se remarca nada importante. En la resonancia magnética se ve como un ensanchamiento de las leptomeninges, incluyendo las meninges basilares e hidrocefalia. Se somete a una derivación ventrículo-peritoneal con una tinción del líquido cefalorraquídeo y un cultivo para la micobacteria tuberculosis con una PCR que son negativas. Además, empezó el tratamiento presuntivo para tuberculosis con isoniazida, piracinamida, rifampicina, etambutol y dexametasona. Completó 12 meses de tratamiento y 15 meses después de la presentación inicial ha ganado 50 libras, atende a la comunidad, va a la universidad, tiene un trabajo de tiempo medio y no tiene déficits ni físicos ni cognitivos. Bueno, en la resonancia nuclear magnética tipo 1 podemos ver que tiene un ensanchamiento de las leptomeninges, además una ventriculomegalia y un ensanchamiento de la cisterna ambiens, además de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Entonces, no sé si alguien quiere comentarnos algo del caso, como de la sintomatología que presenta el paciente, tal vez los antecedentes, el manejo que se le dio, si le parecen que está adecuado o si creen que se pudo haber hecho mejor, no sé. A mí me gustaría, antes de que pues, alguien nos dé la opinión, pues yo sé que hay varios de ustedes que de pronto no están muy familiares con leer imágenes del cerebro. Entonces la idea es, en esta imagen, en la imagen A, tenemos una resonancia en T1, después de contraste.
Entonces fíjense que el líquido cefalorraquídeo está hipointenso, pero los ventrículos, que son esas dos bolas negras que ustedes ven en el corte coronal, están mucho más grandes de lo normal. Entonces eso es lo primero, y eso es lo que nos decían ahorita nuestros compañeros, de que pues puede haber hidrocefalia, y en este caso probablemente es lo que el paciente está presentando. Y lo que se refiere a realce leptomeningio, entonces fíjense que hay regiones que captan contraste y que se ven como más blancas, sobre todo a los lados, a los lados del cerebro, como siguiendo los surcos. Entonces esas son las meninges que están entrando, digamos, a los surcos y que están captando ese realce. Entonces, para que se orienten un poco. Y en la imagen axial que vemos en B, entonces fíjense que en el tallo tenemos dos líneas blancas, una a cada lado. Esas dos líneas blancas son la cisterna ambiens, que es una cisterna de líquido cefalorraquídeo captando el contraste que se le aplicó al paciente. Entonces, a eso se refiere con que hay captación de contraste en las cisternas ambiens. Y hay un aumento del tamaño de los cuernos de los ventrículos temporales, que son esas regiones un poquito más hipointensas que ustedes ven a cada lado, que están un poco más grandes de lo normal. Entonces, esa es como la interpretación de la imagen. Bueno, ¿alguien quiere opinar algún del caso que les presentamos? Que les haya parecido un poco más o menos con los factores de riesgo, con la epidemiología que vimos anteriormente. Bueno, entonces algo muy importante resaltar es que pues él hace 3 años había estado en Filipinas, y no sé si se acuerdan que Filipinas es uno de los países con más incidencia de tuberculosis. Entonces desde ahí empezamos a ver como ese tipo, bueno, acá empezamos a ver la incidencia de tuberculosis, y algo muy característico de los casos que vamos a ver en todos estos es que la mayoría venían de países donde pues donde tuberculosis tiene una gran incidencia. Entonces, ahí para ir relacionando con lo que hemos visto hasta ahora. Además, podemos ver que tenía el antecedente de tuberculosis como tal, recibió su tratamiento, y entre los hallazgos clínicos podemos ver que tiene una ligera hiponatremia, están 124 microequivalentes, que es algo que es característico en el 45% de los pacientes que tienen tuberculosis en el sistema nervioso central, debido a que pues, esto es producto del cerebro perdedor de sal. Además, tiene una hidrocefalia, tiene una pleocitosis, los leucos están elevados, la glucosa, tenemos una glucoraquia baja, que también es característica de este cuadro clínico, y asimismo las proteínas se encuentran alteradas. Y a pesar de esto, recibió pues, PCR y salió resultado negativo, pero como vemos, la clínica y la historia clínica, los antecedentes prevalecieron, y por ende recibió su tratamiento adecuado. Vimos que quieren hablar pero no saben cómo activar el micrófono. No sé cómo nos pueden hacer. Si quieres, vamos pasando o si quieres, escribe por el chat lo que piensas y nosotros hablamos, no sé. Sí, sigamos. Bueno, entonces ya vimos el caso. Entonces, para seguir avanzando en cómo vamos a ver esas lesiones que se van a examinar el sistema nervioso central, vamos a hacer una gran diferencia, que vamos a hablar cada uno ahorita por separado, pero queremos hacer esta diferencia, que es un granuloma y que es un absceso. Un granuloma va a ser una colección focal de macrófagos activados, rodeados por un collar de linfocitos, y en esos macrófagos activados vamos a tener a nuestra micobacteria. Mientras que un absceso va a ser una colección focal de pus, neutrófilos, micobacterias, rodeados por una cápsula fibrosa muchísimo más grande que el granuloma, que eso es lo único que podríamos decir que se puede diferenciar en las imágenes diagnósticas, y pues hay como eso, pero en realidad es muy difícil de diferenciarlos en las imágenes diagnósticas. Entonces vamos a hablar qué es un tuberculoma. Como lo vimos, es una colección de macrófagos activados rodeados por linfocitos T. El tuberculoma, un tubérculo es lo mismo con granuloma, según Robbins. Entonces, y pues según varias bibliografía. Entonces podemos ver que el tuberculoma algunas veces se puede producir necrosis, otras veces no.
Entonces, acá en esta fotografía podemos ver en el centro, que en el centro especialmente vamos a ver esa necrosis calcificante, va a estar rodeado igualmente por macrófagos, por las células gigantes que usan como lesión de macrófagos y por linfocitos que va a ser ese rodón, ese collar que los va a estar rodando. Muy importante que solamente un 10% de los pacientes con meningitis tuberculosa lo pueden presentar y un tercio de estos pueden presentar múltiples tuberculomas, como lo podemos ver en esta imagen. Esa es una imagen que encontramos de un estudio de caso que pasó en el 2008 en el Hospital San Ignacio. Entonces, si quieren, les podemos mandar la bibliografía, que nos parece muy bueno, muy explicada y también muy chévere y muy corto el artículo si lo quieren leer. La clínica es muy importante, es que va a depender de su ubicación. Su ubicación, pero normalmente nos va a producir cefalea, una crisis convulsiva, un déficit neurológico focal, dependiendo de su ubicación, y un papiledema. Bueno, eso es porque se van a formar, estos se van a formar porque los tubérculos no se rompen y estos van a seguir creciendo, como lo podemos ver. Entonces, la razón por qué se forman los tuberculomas, estos se pueden desarrollar en el cerebro, en el espacio vertebral, y en el espacio, en la columna vertebral, y en el espacio subaracnoideo, subdural y epidural. En la neuroimagen lo podemos ver que tiene un efecto de masa, es decir, que me puede cambiar, me puede alterar la línea media, como lo podemos ver en esta primera imagen, que acá hay una alteración de la línea media, y por eso un diagnóstico diferencial muy grande de estos son tumores malignos, los gliomas y eso. Esto es muy importante, se van a acompañar de edema y un anillo. En la primera foto de arriba podemos ver una parte, lo que está en azul es el edema y lo que está en rosadito es el tuberculoma, y siguen que tienen como una especie de anillo, entonces es muy importante en ese sentido. Y estos pueden evolucionar en un centro necrótico calcificante. Y en T2, esto no es muy patognomónico, pero sí se ha visto, que en T2 se va a evolucionar a una lesión hiperintensa, y no sé si ahí pueden ver como la primera parte, la última, es súper pequeña, pero ahí se ve un tuberculoma con lesión necrosicante. Bueno, entonces Juan Pablo dijo, el diagnóstico neurológico en sus 3 niveles es súper bonito, en este caso la parálisis de la mirada conjugada de sugestiva de compromiso del tallo de forma bilateral, específicamente en el centro de la mirada horizontal, la fórmula reticular pontina paramediana en el puente, y es verdad. De verdad, sería más chévere. Bueno, anyway, dejemos. Y eso, algo que sí nos parece importante resaltarlo, pero es común, pero como estas lesiones no son muy patognomónicas, en los adultos, esos tuberculomas se van a especial a encontrar en la región supratentorial, mientras que en los niños se van a encontrar en la lesión infratentorial. Entonces ya terminamos tuberculoma y ahora vamos a ver qué es el absceso. En cuanto al absceso tuberculoso, este ocurre en menos del 10% de los pacientes con tuberculosis del sistema nervioso central y probablemente representa una etapa posterior al tuberculoma o al granuloma tuberculoso, que se desgranula básicamente después de la granulación. Contiene muchos más bacilos que el granuloma. Además, se desarrolla a partir de granulomas tuberculosos parenquimatosos o mediante la diseminación de focos tuberculosos de las meninges, y se caracteriza por una colección encapsulada de pus que contiene bacilos viables en evidencia del granuloma tuberculoso clásico y debe distinguirse del granuloma con caseación central y licuefacción que imita el pus. Los síntomas clásicos tenemos esta triada que es cefalea, fiebre y déficit focal. No se presenta en todos los pacientes, pero es algo característico, y el déficit focal más común es la afasia. Básicamente la diferenciación entre tuberculoma y absceso tuberculoso puede ser difícil mediante la neuroimagen, pero la pared del absceso tiende a ser más delgada, puede ser multiloculado y típicamente tiene una mejora en el contraste. Los abscesos cerebrales pueden surgir como lesiones solitarias o múltiples. En términos generales y radiográficos, un absceso cerebral también es más delgado que el granuloma, pero tiene una pared más gruesa que el absceso piógeno, por ejemplo. Y los hallazgos histopatológicos sugieren que la reacción inflamatoria en la pared del absceso es predominantemente de tejido de granulación vascular que contiene células inflamatorias agudas y crónicas y bacilos en el pus o en la pared del absceso. Entonces, también vemos que la imagen de resonancia magnética ponderada por difusión o la resonancia magnética puede mostrar difusión restringida en los tuberculomas o los abscesos con caseación licuada, pero por lo general esto está ausente en las lesiones que solo tienen caseación sólida. En cuanto a la clínica, para identificar esto tenemos la triada, pero pues también tenemos distintos signos sin síntomas, con distintos porcentajes que se van a presentar en nuestros pacientes, porque los déficits focales también se pueden determinar como una crisis epiléptica, por ejemplo.
y también puede alterar el estado de la conciencia. La cefalea y la fiebre no se presentan en todos los pacientes y también pueden haber pacientes asintomáticos. Esta clínica también varía de acuerdo a si la localización es supra o infratentorial, la evolución, el agente patógeno, el tamaño del absceso, el número de abscesos, el estado inmunológico del paciente, entre otros factores. Y pues estos lóbulos se pueden ubicar en diferentes lóbulos cerebrales. Sigue, por favor. Ahorita. Bueno, el sitio afectado está asociado al foco primario de infección, así un foco hematógeno es probable tener abscesos múltiples distales de la corteza y en la transición sustancia gris-blanca, en caso de focos sinusoidales predominarán los síndromes frontales. Entonces ahora vamos a hablar de la formación del absceso, que altera la función neurológica por destrucción directa del tejido nervioso, por compresión, por efecto de masa o por infarto secundario a obstrucción venosa o arterial. Después de cruzar la barrera hematoencefálica o penetrar el sistema nervioso central, se van a liberar citoquinas como la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, interleuquina 6, que son pirógenos endógenos, y esto nos explicaría la fiebre que presenta este paciente en la triada patognomónica del absceso cerebral, MSP1 y BDNF, que son también proinflamatorios, que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y producen quimiotaxis. Se forma un área de reblandecimiento llamada cerebritis, que se necrosa de forma paulatina y forma una capacidad. ¿Qué pasó? Ya. Que forma básicamente una cavidad compuesta de material purulento. Entonces tenemos 4 fases de la formación del absceso. La primera es la cerebritis temprana del día 1 al día 3, donde se forma un área necrótica mal definida y tiene una inflamación periférica y edema. La 2, que es la cerebritis tardía de 4 a 9 días, que tenemos función de áreas necróticas que van en aumento. Estas tienen pus y esta es la fase de máximo edema alrededor de las fibras de colágeno. En la capsular temprana, que es del día 10 al 13, se forma cápsula fibrosa que aísla el centro necrótico y rodea la inflamación perivascular. Y finalmente el absceso maduro, que es del día 14 al 28, que disminuye el área de necrosis central e inflamación, genera edema, gliosis alrededor de esto y puede durar hasta 2 semanas. Bueno, en cuanto al caso número 2, tenemos otro paciente de 43 años que va por una segunda opinión. 7 meses antes ha presentado un cuadro de emergencias que básicamente tiene una disfasia expresiva, una somnolencia progresiva, una resonancia que ha mostrado una masa en la región frontal izquierda, con un realce con galodinio heterogéneo y edema que lo rodea. Básicamente el diagnóstico presuntivo es glioma. Él se somete a una biopsia que no es diagnóstica. Su discurso continúa empeorando y un mes después desarrolla hemiparesia derecha. En la revaluación se ha visto que está más aumentado de 5 a 7 centímetros heterogéneamente en la misma ubicación frontal izquierda. Se somete a una resección completa de la masa. Se revela que no hay evidencia glial o de una neoplasia linfoide. Básicamente se ve que tampoco hay microorganismos. 7 meses antes de la presentación inicial se refiere todo este cuadro clínico. El paciente ha nacido en Corea, se ha mudado a Estados Unidos 2 veces antes de la presentación y ya reportó haber tenido una tuberculosis aproximadamente 10 años antes, que fue tratada con medicación oral por 1 año. No niega tener fiebre o alteraciones respiratorias y una pérdida de peso leve. En la examinación se ha visto que tiene una dificultad frecuente para determinar objetos como una espiga de paja o como un clip de papel. Tiene como básicamente una alteración en la sección derecha de la cara, tiene como básicamente una caída de la cara, podría ser una parálisis, una reducción en la audición del oído izquierdo y tiene una hemiparesia leve derecha, con asimetría de los reflejos de los tendones. Tampoco tiene alterado toda la sensibilidad del dolor principalmente. Revela unos granulomas calcificados en los pulmones con la tomografía de tórax y nódulos linfáticos, antes consistentes con enfermedad granulomatosa. En el examen básicamente podemos ver que tiene una PCR que nos revela secuencias de micobacteria
Entonces, pues ahí tenemos la micobacteria. En el seguimiento por resonancia se ve 3 meses después con el tetraconjugado, que es el tratamiento para la tuberculosis, ha mostrado un realce heterogéneo que ahora se ha transformado en un anillo, como lo mencionaba Laura en cuanto a los tuberculomas, con una lesión, con una edema perilesional, y después de 18 meses de la terapia antituberculosa, su examen neurológico ha mejorado, con la resonancia ha mejorado también, y básicamente después de 12 meses de la terapia antituberculosa ha mostrado que ya se disminuyó el realce y el edema, que ya solamente nos dejó una encefalomalacia, que básicamente es una débil, que queda como débil la masa cerebral como tal. Y finalmente la radiculomielitis tenemos que es una complicación infrecuente, básicamente es una manifestación inicial de la tuberculosis del sistema nervioso central. Puede darse como una infección de una vértebra adyacente por extensión de la tuberculosis, esto se conoce como mal de Pot o como complicación de meningitis tuberculosa. Se va de forma subaguda, progresiva y genera debilidad en miembros inferiores con disfunción de vejiga, parestesia, dolor radicular y desgaste muscular. La neuroimagen revela obliteración del espacio subaracnoideo espinal, pérdida de puntos de referencia de la médula espinal, aglomeración de raíces nerviosas y nodular, y se recomienda aplicación de corticoides con la terapia antituberculosa para mejorar el cuadro clínico. En cuanto, hay algo muy importante y de hecho es muy interesante, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que se basa en una respuesta inflamatoria a una infección previa no diagnosticada que puede desarrollarse en pacientes con VIH después de HART. ¿Se acuerdan que esa es una terapia de gran actividad antirretroviral? Entonces causa un empeoramiento paradójico de infecciones preexistentes o desenmascara infecciones subclínicas como consecuencia de este tratamiento. Tenemos dos síndromes clínicos, el desenmascarado y el paradójico. El desenmascarado es una infección oculta que no tiene síntomas ni signos previos, es reconocida por el sistema inmune que se está recuperando y pues básicamente el paciente presenta todos los síntomas. Paradójico es que es la recurrencia de la inflamación contra la infección tratada, que es impulsada por el reconocimiento de antígenos por el sistema inmune que también se está recuperando. Entonces, de estas dos maneras nosotros podemos hacer el diagnóstico. Se da más en adultos, del 17 al 32% después de iniciar la terapia de gran actividad antirretroviral. 18 de los pacientes con coinfección de tuberculosis y VIH lo presentan. Micobacteria tuberculosis está asociado y genera fiebre, deterioro clínico de la linfadenopatía preexistente del paciente con VIH o enfermedad respiratoria. Ocurre en pacientes con CD4 menores a 500 células y en promedio 4 semanas después de empezar la terapia. Otros microorganismos importantes para cuadros neurológicos tenemos citomegalovirus, criptococonioformas, varicela zoster y toxoplasma gondii. Sigue, por favor. Y sigue, por favor. Eso. Tenemos básicamente atrás, por favor. Eso. Tenemos factores de riesgo y predictores de este síndrome, dependiendo del grado de inmunosupresión. Entonces, todo el conteo de CD4, pobre control virológico tiene una alta carga viral, el grado de respuesta inmunológica y virológica, el diagnóstico previo de hongos y otras enfermedades como la tuberculosis también, y uso de inhibidores de proteasas. Y ahí están los criterios, pues no me voy a tener a leerlos. Es un cuadro que no pues, se presenta, obviamente, pero pues ya toca entrar a mirar el caso individual de cada uno de los pacientes. Entonces, pues ahí los dejamos. Sigue, por favor. Y básicamente así es como funciona este cuadro, porque tenemos una depresión de CD4 por el cuadro de VIH, pues ahí nos muestran un ejemplo, que es que puede haber una translocación de la microbiota intestinal, luego se da la terapia antirretroviral, hay una reconstitución del sistema inmune, y cualquier enfermedad que esté latente, sea tuberculosis o no, se va a desencadenar porque aumentan los CD4 y ese sería por ejemplo el síndrome desenmascarado. O si ya tenía una infección latente y quedaron antígenos, el paciente puede empezar a presentar la clínica por un síndrome paradójico. Y va a tener la infección, va a empeorar la linfadenopatía y lo que ya hemos mencionado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya vemos más o menos cómo es la clínica del paciente con tuberculosis meningia. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces, primero vamos a hablar del diagnóstico de tuberculosis. Entonces, en general, normalmente vamos a tener unas definiciones que están arriba, que es un sintomático respiratorio. Esta es una resolución colombiana que salió este año, en febrero, y eso es muy importante que tengamos. Hay 4 de esos, pero estos son los más importantes para ese
para esta presentación. Entonces, para la población general, un sintomático respiratorio es cualquier persona con tos o expectoración por más de 15 días, mientras que las personas con VIH es una persona con tos con o sin expectoración, pero que presente fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna de cualquier tiempo de evolución. Entonces, a esas personas yo les voy a tener que hacer una vaciloscopia. Si esa vaciloscopia sale positiva, bueno, aquí pues sale positiva, le vamos a hacer una PCR para identificar la Mycobacterium tuberculosis y si la tiene es diagnóstico, si no la tiene no es un diagnóstico. Mientras, si esta vaciloscopia sale negativa, le vamos a hacer un cultivo a la persona, pues le vamos a realizar un cultivo de este bacilo y si sale positivo le vamos a hacer una PCR y si la PCR, como es el mismo diagnóstico, sale positiva, va a darme el diagnóstico, mientras sale negativa, no me va a dar el diagnóstico. Entonces, esto es como para entender la tuberculosis en general, en cualquier persona. Otra forma de diagnosticar, porque la mayoría de estos pacientes con tuberculosis benigna no saben presentar síntomas respiratorios, es a través de la radiografía de tórax, la prueba tuberculina y además saber si son en un lugar endémico de tuberculosis. Entonces, la radiografía de tórax vamos a encontrar cavernas, granulomas, que eso me están indicando que acá hubo una infección por tuberculosis. Pues la endémica, si son en alguno de los países que mencionamos, o por ejemplo Colombia, si son en Colombia, acá Colombia la tuberculosis es muy endémica. Y muy importante la prueba tuberculina. Esa me indica la exposición a tuberculosis, casi nunca se utiliza, o sea, se puede utilizar para el diagnóstico, pero es más importante lo que vamos a ver ahorita y lo que vimos anteriormente. Y esta porque me va a indicar exposición a tuberculosis, entonces a la persona le vamos a inyectar el antígeno va a ser reconocido por mis células dendríticas se le van a presentar a mis linfocitos TCD4 y acuérdense que, como lo mencionamos anteriormente, eso va a tener una reacción de hipersensibilidad. Entonces mis linfocitos TCD4, especialmente TH1, van a reconocer ese antígeno y van a empezar a causar una respuesta citotóxica, en pocas palabras, y me va a causando esta lesión que podemos ver acá. Y es muy importante esta lesión, porque dependiendo de la induración, o sea, como esta bolita que se cae, no sé cómo decirlo, eso que me va a causar, y no el eritema es muy importante, no tenemos que ver el eritema, sino la induración, vamos a saber si el paciente estuvo expuesto a tuberculosis o no. En la población de bajo riesgo tiene que ser mayor a 15 milímetros, y en la población de VIH tiene que ser mayor a 5 milímetros, y personas con alguna comorbilidad, inmunosuprimidos, no tan VIH, que es especialmente VIH 450, que es lo que hemos visto, va a ser mayor a 10. Pero eso es muy importante, es que me va a indicar la exposición a tuberculosis. Me ayuda para el diagnóstico, pero no es lo único que yo necesito hacer para tener el diagnóstico de tuberculosis. Bueno, ahora veremos el diagnóstico como tal de la tuberculosis benigna. Entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de la tuberculosis del sistema nervioso central puede ser difícil, esto particularmente debido a la escasez de organismos de tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo y pues esto va a dificultar su diagnóstico. Por lo tanto, es indispensable mantener un alto grado de sospecha, esto es vital. Además, esto que va a permitir iniciar la terapia rápidamente. Las herramientas de diagnóstico consisten en el examen de líquido cefalorraquídeo y la radiografía principalmente. En cuanto al examen del líquido cefalorraquídeo, vamos a hablar de la tinción de cidonidosa y cultivo y del test de ácidos nucleicos. Bueno, pasa. Ok. En cuanto al examen del líquido cefalorraquídeo, primero que todo, pues este examen de muestra de líquido cefalorraquídeo es de importancia crítica para el diagnóstico precoz de la meningitis tuberculosa. Y vamos a analizar principalmente tres factores, que son el recuento de leucocitos, en los que vamos a encontrar una pleocitosis leve y mononuclear, inicialmente por polimorfonucleares y posteriormente por linfocitos, en la que vamos a encontrar alrededor de 50 células por milímetro cuadrado hasta 500 células por milímetro cuadrado. Cúbico. Bueno, en cuanto a la proteinorraquia, vamos a ver que está incrementada. En realidad está muy incrementada, aproximadamente entre 100 miligramos por decilitro y 500 miligramos por decilitro, pero puede llegar a ser hasta de 6 gramos por decilitro si encontramos un bloqueo del espacio subaracnoideo, en el cual, si está asociado a xantocromía, representa muy mal pronóstico. Además, vamos a revisar la glucorraquia, que generalmente está muy disminuida, aproximadamente menor a 45 miligramos por decilitro. Por otro lado, vamos a tener otra prueba, que pues es otra cosa que vamos a analizar, y es la adenosina desaminasa, o abreviada ADA, que es una enzima del metabolismo de las purinas y está asociada a la proliferación y diferenciación de los linfocitos. La ADA está producida en la corteza cerebral y el tejido linfoide,
y cuando presenta niveles elevados refleja un daño específico del sistema nervioso central y una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. En este contexto acompaña a la mayoría de las formas de meningitis y está estrechamente relacionada con los niveles de proteína del líquido cefalorraquídeo. Su sensibilidad y especificidad para diagnóstico dependen de la definición de qué es un nivel elevado de la enzima. Se encuentra aumentada en diferentes infecciones bacterianas principalmente, por lo tanto no es suficiente para determinar el tipo de infección. Pero se deben descartar otros patógenos primero, especialmente bacterianos, antes de atribuir la infección al Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Ok. Ya por otro lado, en cuanto a la tinción de Ziel-Nielsen en el cultivo, tenemos que la tuberculosis del sistema nervioso central es difícil de diagnosticar con un cultivo tradicional de Ziel-Nielsen y el cultivo de micobacterias. Por lo tanto, necesitamos de varias cosas, como son un gran volumen de líquido cefalorraquídeo. Esto va a mejorar el rendimiento de la prueba y se recomienda incluso tomar 3 punciones lumbares en serie a intervalos diarios de líquido cefalorraquídeo para tener un rendimiento excelente. Bueno, desafortunadamente el cultivo de líquido cefalorraquídeo generalmente toma entre 2 y 4 semanas para ser positivo, por lo que cuando se sospecha la tuberculosis del sistema nervioso central, se debe iniciar el tratamiento empírico para la presunta tuberculosis antes de la confirmación. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los test de ácidos nucleicos, las muestras de líquido cefalorraquídeo deben enviarse para la prueba de amplificación de ácido nucleico siempre que sea posible, principalmente si hay una alta sospecha clínica y la tinción de Ziel-Nielsen salió negativa. Entonces vamos a poder hacer una reacción en cadena de polimerasa, una PCR, en la cual los ensayos podrían llegar a ser incluso más sensibles que el cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero esto va a depender de la cantidad de líquido tomada, de los criterios y de la terapia, o sea, si recibió terapia antituberculosa antes de tomarse las muestras. Pero el diagnóstico de meningitis tuberculosa no se puede excluir sobre la base de un resultado negativo de una PCR, que es lo que veíamos en el primer caso, si se acuerdan. Bueno, esta es una valiosa herramienta adicional para detectar infecciones. Sin embargo, las pruebas deben usarse en combinación con un cultivo de líquido cefalorraquídeo, o sea, no es un sustituto del mismo. Bueno, finalmente tenemos la prueba de amplificación de ácido nucleico basado en cartucho ultra. Esto es algo relativamente nuevo, fue aprobado por la OMS en el 2017 y se dijo que es la prueba inicial preferida para el diagnóstico de la tuberculosis meningea. Sin embargo, esta no ha sido aprobada por la FDA, entonces en Estados Unidos no se utiliza. Esta puede detectar la Mycobacterium tuberculosis en muestras clínicas, así como las mutaciones asociadas a la resistencia a la rifampicina, que ya veremos la importancia de este medicamento. Y aunque el rendimiento de las pruebas de líquido cefalorraquídeo, particularmente de esta, es cercana al 95%, ha aumentado, ninguna alcanza el 100%, por lo que el médico con un alto índice de sospecha de tuberculosis del sistema nervioso central aún debe considerar iniciar el tratamiento antituberculoso empíricamente. Por ejemplo, tenemos un alto índice de sospecha en un paciente con meningitis en el contexto de una hiponatremia, por lo que veníamos hablando del cerebro perdedor de sal y que tenga unas adenopatías pulmonares. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la radiografía, perdón, en cuanto a las neuroimágenes, tenemos la tomografía computarizada y la resonancia nuclear magnética. Estas han mejorado en gran medida la caracterización y el manejo de la enfermedad de la tuberculosis del sistema nervioso central. Pueden definir la presencia y extensión de la aracnoiditis basilar, el edema cerebral, el infarto o la hidrocefalia. Se ha visto también que la resonancia nuclear magnética es superior a la tomografía computarizada para definir la lesión pues en muchos lugares, en realidad, en los ganglios basales, mesencéfalo, tronco encefálico e incluso para cualquier tuberculosis con sospecha de que suceda en la médula espinal. Podemos ver aquí a la derecha unas resonancias magnéticas. En las de arriba tenemos una resonancia nuclear magnética T1, que podemos ver un ensanchamiento de las meninges basilares. Bueno, en la otra también hay lo que decíamos al inicio, que se acumula el medio de contraste en estas áreas.
Y en las de abajo vemos bueno, la primera es una resonancia nuclear magnética también T1 y la segunda son flares. La primera tiene una hidrocefalia en el ventrículo lateral y en el cuarto ventrículo. En la segunda vemos la hidrocefalia pero en los ventrículos laterales, adicional a eso hay un edema alrededor. Y en la tercera hay una hidrocefalia del tercer ventrículo y un edema transependimal. Ya. ¿Sigue? Bueno, finalmente la biopsia, que es algo que no es muy común utilizarlo, en realidad es muy esporádico. La biopsia puede ser una prueba auxiliar útil, pero para pacientes con lesiones solitarias o meningitis crónica con cultivos persistentemente negativos. Sin embargo, aún no se conoce la sensibilidad de esta. Sí. Entonces, antes de seguir, nos están preguntando por el chat, porque en el segundo caso puede haber una hipoacusia izquierda. No es mucho por la lesión, sino por el medicamento que le estamos dando. Se ha observado que los aminoglucósidos pueden producir una ototoxicidad y me pueden causar un daño, una toxicidad a nivel coclear o vesicular, lo que me lleva a la hipoacusia. Sería por eso. Pues en la parte que lo relacionamos desde nuestra perspectiva. Bueno, pues ahí para complementar un poquito, si bien eso es cierto y probablemente eso era en el caso porque es muy común esa reacción, también se ha visto que la meningitis pues produce muchas proteínas en líquido cefalorraquídeo y a veces estas proteínas pueden irritar los pares craneales. Y de los que más se encuentran involucrados son el séptimo, el sexto y a veces, es menos frecuente, pero a veces también el octavo. O sea, yo creo que también era por los aminoglucósidos, pero puede tener alteraciones de los pares craneales, la misma tuberculosis las puede producir. Listo, gracias. Entonces, ahora continuamos con el tratamiento. Básicamente, para el tratamiento de la meningitis tuberculosa, la OMS recomienda la combinación y duración de medicamentos para la tuberculosis pulmonar de 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, que vamos a denominar el tetraconjugado, seguido de 10 meses de rifampicina e isoniazida. El tratamiento empírico debe iniciarse con la sola sospecha de tuberculosis del sistema nervioso central. No se debemos luego esperar a la confirmación, pero pues con solo sospecha ya empezamos el tratamiento empírico que se va a basar en el estado de VIH del paciente y la presunta susceptibilidad del organismo a contraer la infección y a presentar resistencia, sobre todo a rifampicina. La susceptibilidad necesita de ensayos de ácido nucleico para detectar micobacteria tuberculosis y mutaciones genéticas asociadas con la resistencia, que es RPOB de rifampicina, o cultivo que dura alrededor de 4 semanas, entonces este puede demorarse un poco más, por lo que también debemos recurrir a otras pruebas. También debemos tener en cuenta que toca hacer el test de VIH, la función renal, función hepática, glicemia en ayunas y el cuadro hemático para determinar este tratamiento. Además, la isoniazida y pirazinamida tienen mejor penetración en el espacio subaracnoideo. Sigue, por favor. En cuanto, bueno, empezamos con los antituberculosos, tenemos de primera y segunda línea. La primera línea tenemos el tetraconjugado y de segunda línea tenemos los aminoglucósidos. De uno de ellos, la streptomicina, que se utiliza también bastante, sobre todo en esta tuberculosis del sistema nervioso central, la esquinolona, sectionamida, tioacetasona, cicloserina y ácido paraaminosalicílico. Empezamos con el tetraconjugado. La isoniazida es un profármaco, es decir, que necesita activarse dentro del organismo. ¿Quién lo va a activar? La catalasa peroxidasa de la Mycobacteria tuberculosis. Inhibe la enzima enoil reductasa, betoacetilsintetasa y dihidrofolato reductasa, que son responsables de la síntesis de ácidos micólicos. La dihidrofolato reductasa también le da estructura a la membrana plasmática de la bacteria. Sin esto, básicamente la bacteria se muere, pues ese es su mecanismo de acción, es bactericida. En efectos adversos, básicamente tenemos neuropatía periférica por déficit de B6. Entonces, la vitamina B6 es necesaria para la síntesis del neurotransmisor GABA. Entonces, por eso puede generar todas las alteraciones neurológicas, como convulsiones, ataxia, mareo, parestesias y alteraciones psiquiátricas. También es característico una hepatitis a expensas con aumento de las transaminasas. Sigue, por favor. Bueno, y también es categoría separada en embarazadas. Y en rifampicina, bueno, inactiva la subunidad beta de la ARN polimerasa de la Mycobacteria tuberculosis. Los efectos adversos, el más característico es el color anaranjado de las secreciones corporales. Tenemos hepatitis por colangitis e ictericia y eritema multiforme. La rifampicina induce la actividad enzimática microsomal aumentando el metabolismo y la excreción urinaria de ácidos biliares y
También ha sido utilizada para aliviar el prurito secundario de la colestasis asociada a cirrosis biliar. Vemos que tiene una actividad enzimática sobre la vesícula biliar, lo que podría explicarnos en cierta manera la coloración de las secreciones corporales. La piracinamida es un profármaco, que ya les voy a explicar más o menos cómo es su mecanismo de acción, que nos va a inhibir el sistema fase 1 de sintasa tipo 1 cruciales para todo lo de los ácidos grasos, para la síntesis de ácidos micólicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ven ahí en la imagen, básicamente, ¿qué necesitamos? Que la piracinamida entre a la micobacteria. Ahí se va a volver por la piracinamidasa ácido piracinoico. Ahí básicamente se va a volver negativa y la bacteria lo va a expulsar a un medio ácido. Por eso es que este antituberculoso es tan útil en los macrófagos que están dentro de los granulomas, por ejemplo, que están rodeados de un medio bastante ácido. Ahí se va a neutralizar. Al neutralizarse, vuelve, ingresa a la micobacteria y ahí se encarga de inhibir este sistema fase 1 sintasa tipo 1 ácidos grasos e inhibe la síntesis de ácidos micólicos, lo que hace que la bacteria pues se muera. Efectos adversos, el principal, la altralgia por hiperuricemia, disminución de excreción de renal de ácido úrico y hepatitis ocasional. Siguiente. Finalmente, de los medicamentos tenemos aquí el etambutol, que es bacteriostático. Él básicamente nos va a inhibir la arabinosiltransferasa 1, inhibiendo la síntesis de la pared celular de la micobacteria tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que pone a la arabinosa en la pared celular, la envoltura de la bacteria e impide la síntesis de esta bacteria. Y el principal efecto adverso es la neuritis óptica retrovulvar. Lo principal a entender acá es que hay que hacer un monitoreo continuo de los pacientes debido a este efecto adverso y no se puede dar en menores de 12 años precisamente por lo mismo y tampoco es categoría C de riesgo en el embarazo. En streptomicina tenemos que es bactericida, inhibe la síntesis proteica bacteriana a nivel 30S ribosomal, tiene una infección por microorganismos sensibles como el Mycobacterium tuberculosis, salmonelas, enterococos, estreptococos, neumococos, algunos gram negativos como hemófilos influenza y es eficaz en infecciones del tracto respiratorio. En los efectos adversos, principal, el riesgo de ototoxicidad, como ya lo estamos hablando ahorita con el caso número 2, y neurotoxicidad, mayor con función renal alterada. Hay que vigilar la función auditiva y vestibular en tratamiento prolongado y hay que ajustar la dosis en insuficiencia renal. Sí. ¿Qué nos dice el artículo respecto a esto? Para todo el tratamiento que vamos a dar en tuberculosis del sistema nervioso central hay que entender que hay una proporción de líquido cefalorraquídeo en suero, de líquido cefalorraquídeo que va a entrar al mismo y otra proporción al suero. En el suero digamos que es un 100%. De este 100% para la isoniazida un 40% va a entrar al líquido cefalorraquídeo con meninges normales. Si las meninges se inflaman, el líquido cefalorraquídeo va a igualar a los niveles séricos. Entonces, cuando estas se inflaman, por eso es muy útil. La dosis básicamente va a ser 10 miligramos kilogramo día orales en adultos y se debe administrar con de 50 a 100 miligramos diarios orales de piridoxina por la deficiencia de vitamina B6. Rifampicina, la proporción básicamente del líquido cefalorraquídeo en suero es pobre con meninges normales y aumenta un 20% con inflamación, menos que la concentración mínima inhibitoria para la tuberculosis sensible, y la dosis es de 15 miligramos kilogramo diarios orales para adultos. El etambutol, en esta proporción hablamos de que es una proporción pobre, sin inflamación de meninges, pero alcanza la concentración mínima inhibitoria en presencia de inflamación. Tiene una dosis de 10 miligramos kilogramo diarios orales, máxima de 25 a 35, lo que logra mejorar la concentración mínima inhibitoria, pero aumenta la incidencia de neuritis óptica en un 2% a 25 miligramos en adultos. Y la piracinamida básicamente tiene una proporción similar a la isoniazida, la del 40%, con dosis de 30 a 35 miligramos kilogramo diarios oralmente. Y la streptomicina tiene una concentración en líquido cefalorraquídeo del suero con una proporción cerca a cero, sin inflamación meningia, y aumenta un poco aún con inflamación meningia, y la dosis es 1 gramo diarios intramusculares en adultos. ¿Sigue? Eso es básicamente lo que recomienda la resolución 227 del 2020 que salió en febrero. Ahí están los medicamentos, las dosis y ya vamos a hablar un poco de los esquemas. ¿Sigue? Entonces, los esquemas tenemos que, primero, tiene que manejarse los fármacos de primera línea, que ya hemos mencionado. Tiene que ser un tratamiento asociado, prolongado, supervisado y facilitado. Ahí hablamos de que es un tratamiento DOT, que es Direct Observed Therapy, que es básicamente una terapia donde los pacientes reciben los medicamentos
la supervisión de alguien que garantice su ingesta. Puede ser en la IPS, domiciliario, comunitario, virtual y hospitalario. El número de tabletas varía de acuerdo a si es una fase intensiva o una fase de continuación. La fase intensiva es diaria los primeros 3 meses y la fase de continuación también es diaria, pero se van a utilizar solo rifampicina e isoniazida. En la fase intensiva es el tetraconjugado. Si la tuberculosis cavitaria en radiografía inicial o cultivo positivo después de los primeros 2 meses de tratamiento, es decir, de la fase intensiva, o sea, te toca extender el tratamiento por 9 meses, es decir, extender 3 meses más la fase de continuación. Y existe otro esquema que no se utiliza y no es recomendado por la resolución, que básicamente nos dice que tenemos que brindar este tratamiento 3 veces a la semana, 54 dosis, pero no es tan efectivo. Yep. Ahora. Paso. Sí, ya. Bueno, entonces básicamente la isoniazida nos sirve para las subpoblaciones de crecimiento continuo, como ya los hemos mencionado, o sea, sirven para distintas subpoblaciones de bacilos. La piracinamida para bacilos persistentes, causantes de las recaídas, poblaciones en el medio ácido, como ya se los expliqué. Población pequeña, incluida en la necrosis caseificante a pH neutro con crecimiento esporádico. Cuando tenemos intolerancia a determinados tipos de medicamento, intolerancia es decir, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad, no resistencia, sino hipersensibilidad, por ejemplo, intolerancia a isoniazida, el tratamiento se va a basar en rifampicina, piracinamida de tambutol por 6 meses. Intolerancia a rifampicina, básicamente va a ser isoniazida de tambutol de 12 a 18 meses con piracinamida en fase intensiva. Intolerancia a piracinamida, isoniazida, rifampicina durante 9 meses. El monitoreo va a darse de 2, 4, 6 meses, en donde todas estas ocasiones debe hacer una radiografía de tórax, perfil hepático y vaciloscopia. Si en los 2 meses la vaciloscopia es positiva, se debe dar un seguimiento al mes, y si es positiva, se denomina un fallo terapéutico y debe hacerse pruebas de resistencia. Si la vaciloscopia es positiva, debe darse un fallo al cual los 4 meses es fallo terapéutico y se debe extender la fase de continuación a 7 meses. Y a los 6 meses él se denomina un paciente curado que tuvo una vaciloscopia inicial positiva y la vaciloscopia de esputos negativas al menos en 2 ocasiones, una al finalizar el tratamiento. Y finalmente el tratamiento en VIH, que ya Laura nos va a ahondar un poco más respecto a eso. Entonces, sigamos. Bueno, en la resistencia tenemos varios términos: tuberculosis monoresistente, que básicamente solo va a ser resistente a un medicamento antituberculoso; poliresistente, que es una resistencia a más de un agente antituberculoso, pero no a isoniazida y rifampicina juntos; multidrogo resistente es resistencia a isoniazida y rifampicina; resistencia primaria es una infección causada por cepa aislada inicialmente; y resistencia secundaria, desarrollo de resistencia a medicamentos durante terapia antituberculosa. Cuando tenemos una tuberculosis monoresistente a isoniazida, se debe dar tratamiento con rifampicina, piracinamida, tambutol y levofloxacina, que es una fluoroquinolona, durante 6 meses. Si tenemos resistencia a rifampicina, debe ser tratado como tuberculosis multidrogo resistente. Si es a piracinamida, es isoniazida y rifampicina durante 6 meses. Si tenemos una tuberculosis poliresistente a isoniazida y etambutol, rifampicina, piracinamida, levofloxacina de 6 a 9 meses. Si es isoniazida y piracinamida, rifampicina, etambutol y levofloxacina. Y si es isoniazida, piracinamida y etambutol, rifampicina, levofloxacina, bedaquiline y linezolid, que son nuevos medicamentos que se están tratando y se están implementando de 9 a 12 meses. Y multidrogo resistente de isoniazida y rifampicina son un régimen de 18 meses oral o régimen de 9 a 12 meses con agentes orales, inyectables 4 meses, seguidos de 5 meses con agentes orales. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el tratamiento cuando la persona tiene una infección de tuberculosis con VIH. Si la persona inicia el tratamiento con antirretrovirales, es muy importante que ese tratamiento con antirretrovirales lo inicie durante el tratamiento para tuberculosis, no antes, ni después, ni al finalizar el tratamiento para tuberculosis, sino en las primeras 2 semanas a 12 semanas. ¿Y cómo va a seguir? Como a qué persona le da las 2 semanas y a qué persona le da las 12 semanas. Depende del recuento de CD4 de las personas. Entonces, si la persona tiene menor de 50 células de milímetros cúbicos, le vamos a dar el tratamiento antirretroviral en las primeras 2 semanas. Si es mayor a 50, le vamos a dar el tratamiento en las primeras 8 a 12 semanas. El tratamiento es lo mismo y, como nos está diciendo Diego, es muy importante. ¿Sí? Esos pacientes con tuberculosis benigna no es muy bueno darle
estreptomicina porque pues no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Es la misma fase intensiva que ahorita nos mostró Ale. Y esto me parece importante mencionarlo, que según la CDC, que los pacientes con tuberculosis meningitis, el tratamiento no puede iniciar en las primeras 8 semanas de la terapia antituberculosa. Entonces, sin importar, o sea, sin importar el recuento, se inicia después de las 8 semanas y eso lo menciona la CDC. Básicamente ahí tenemos son los antirretrovirales en combinación con rifampicina y qué consideraciones se deben tener en cuenta para darlos, pero pues no vamos a entrar en eso. Sí. Bueno, recomendación súper importante, los corticoides. Los corticoides se han aceptado y recomendado cada vez más como un tratamiento concomitante a la tuberculosis del sistema nervioso central para pacientes con meningitis tuberculosa. Básicamente porque, bueno, las directrices del 2007 de la OMS nos han dicho que es un ayudante inicial con dexametasona o prednisolona para inflamación crónica en espacio subaracnoideo de la masa encefálica del cerebro como tal, médula espinal y microvasculatura de durante 6 a 8 semanas. En animales reducen la presión intracraneal y disminuyen el daño de la inflamación meningia, lo que disminuye la presión. Esto es importante porque también tiene sus desventajas, porque al disminuir la inflamación meningia, disminuye la penetración de antituberculosos. Acordémonos que si tenemos unas meninges inflamadas, van a aumentar la penetración, la proporción que les expliqué hace un momento. Suprime al sistema inmune, por tanto, puede generar una sobreinfección bacteriana o empeoramiento de la tuberculosis o efectos adversos por corticoides como sangrado gastrointestinal. También tenemos polimorfismos, básicamente, como el gen de el leucotrienos A4 hidrolasa, que codifica una proteína que afecta la producción del leucotrienos B4, que es un eicosanoide inflamatorio. Afecta el riesgo de inflamación en pacientes con meningitis tuberculosa. Este polimorfismo que vemos ahí determina la inflamación y el genotipo TT homocigoto genera el nivel más alto de inflamación. Si los corticoides son administrados, la dexametasona, que es el más utilizado, por ejemplo, tenemos de 12 a 16 miligramos diarios por 3 semanas, va a representar una mejoría para este tipo de pacientes. Y también, si yo intento, ustedes saben que no podemos dar corticoides de manera crónica, por tanto, debemos hacer una disminución gradual. Entonces, si el paciente empeora durante esta disminución gradual, se puede extender el uso de corticoides. La neuroimagen con meningitis en pacientes que recibieron dexametasona tuvieron menos complicaciones de hidrocefalia e infarto cerebral. ¿Sí? Y finalmente los resultados, tenemos que básicamente en el artículo nos hablan de que se está utilizando muchísimo la estreptomicina y la isoniazida. El 32% de los niños en un estudio que se realizó con meningitis tuberculosa murieron y el 24% de los sobrevivientes tuvieron discapacidad neurológica, incluyendo hemiparesia, tetraplegia espástica, ataxia o deterioro cognitivo. Y el 58% tenía discapacidad auditiva, pero todos habían recibido estreptomicina, un glucósido ototóxico conocido. Entonces, actualmente los resultados de meningitis de tuberculosis están correlacionados con el estado neurológico en la presentación. El British Medical Research Council ha definido 3 estadios. Tenemos el 1, que básicamente tenemos pacientes conscientes y sin déficit neurológico o hidrocefalia, pero pueden haber meningismo, que son este síndrome como tal de la rigidez bucal, la fiebre, Kernicki-Plunczynski y demás. Estos sobrevivieron. El estadio 2 tenemos pacientes confundidos y déficit neurológico focal. Y el estadio 3, pacientes obnubilados, es decir, con un compromiso del estado de conciencia significativo, o comatosos con hemiplegia o paraplegia. El 25% de estos murieron o tuvieron secuelas neurológicas. Otras conclusiones obtenidas de todo lo que hemos hablado es que la vasculopatía intracraneal es común en tuberculosis y el ACV, el accidente cerebrovascular, puede ocurrir como complicación del vasoespasmo, la trombosis, vasculitis o infarto hemorrágico. Más que nada se compromete en la arteria cerebral media y sus ramas. El resultado del tuberculoma, cuando se trata adecuadamente, tiene una mortalidad del 10%. Y sí. Ya para terminar, vamos a ver este caso, que es el último caso que nos mostraba el artículo. Entonces, primero, vamos a tener un hombre de 44 años que presentó un historial de 2 semanas de dolor de espalda, cefalea, confusión y pérdida intermitente de la conciencia. Pues es importante que él hace 7 años se haya mudado de China y pues su hermano murió por tuberculosis meningia. En el examen neurológico se evidenció una notable simetría en los reflejos de los bíceps y en la resonancia magnética a nivel de L4 y T9 y T10 pudimos ver una osteomelitis
y un absceso paravertebral. La resonancia magnética del cerebro demostró numerosas lesiones que realzan el anillo, como lo podemos ver en la imagen A, especialmente como al final de la imagen de la izquierda. Ahí podemos ver una muy buena lesión en anillo, no sé si la alcanzan a ver. Y muy importante, son todas menos de 1 centímetro de diámetro, me van a involucrar el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Además, se van a observar lesiones grandes en la protuberancia izquierda y en el tálamo medial que extienden hasta el tercer ventrículo. Pues la persona se sometió a una biopsia que reveló positiva para el otocilus ácido rápido y pues el cultivo reveló que era un micobacterio de tuberculosis, pero la radiografía de tórax, el abdomen no había nada notable, estaba todo bien. Al paciente le empezamos a dar isoniazida, rifampicina, pirancinamida y etambutol con dexametasona y fenitoína para esos como posibles ataques, esas crisis convulsivas que tenía. Y inicialmente el paciente tuvo una pero muy buena mejoría. En las resonancias de seguimiento, que sería la imagen B, se vio que, pues, primero es que podemos ver que esos granulomas que están en la imagen A están muchísimo más pequeños. Entonces, se vio eso. También se desarrolló una elevación de sus transaminasas, por lo que el tratamiento se cambió de crapromicina, moxiflazolina, etambutol, cicloserina y dexametasona. Pero más tarde la persona empezó a presentar tinnitus, por lo que se mantuvo la crapromicina, pero después la semana siguiente, tuvo una candidiasis oral y una granulocitopenia, por lo que se detuvo la dexametasona, pero se mantuvo la fenitoína. La persona, el paciente, desarrolló pero muy buen, pues, una mejoría, pero la persona empezó a tener mucha somnolencia, cefalea y vómitos, por lo que la dexametasona se volvió a reiniciar y sus síntomas mejoraron. 2 meses de terapia, que sería la imagen C, se vuelve a tomar una resonancia magnética, donde ya no vemos granulomas que realzan en el anillo, la persona tuvo una mejoría en los síntomas, pudo volver al trabajo, su discurso era fluido, no tenía problemas en la motricidad, pero lo único que se pudo ver es que fue la caminata en tándem, pero ya. La persona, el paciente, tuvo una mejoría completa. No sé qué quieran opinar de este caso, que sería lo último y ya terminamos. De pronto, pues para que todos los que nos están escuchando tengan en cuenta que una de las razones por las que escogimos tuberculosis es porque pues es un cuadro que puede llegar a ser muy florido, que puede tener muchas complicaciones, que tener de por sí una masa en el cerebro, llámese absceso, llámese tuberculoma o cualquier otro tipo de masa, normalmente pues suele ser algo grave para el paciente y que implica muchas cosas. Y si ustedes tienen dentro de su cabeza la sospecha de que puede ser una tuberculosis, realmente los pacientes responden mucho mejor de lo que responden en la mayoría de los casos donde hay masas en el cerebro. Entonces es una de esas condiciones donde el paciente puede verse muy comprometido y si el médico está atento y digamos que tiene la sospecha de que puede ser tuberculosis y la trata, pues puede llegar a recuperarse casi que perfectamente. Bueno, esto sería como todo. Entonces, pues ya las siguientes son las referencias del artículo base y muchísimos artículos que utilizamos. Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y que nos hayamos hecho entender. Entonces, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchachos, antes de que cerremos, pues como les conté, invité a Cristian, el doctor Cristian Bermúdez, es residente de neurología de la universidad, y pues él nos va a contar un poquito